Buenas tardes, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de hoy, sábado 13 de marzo de 2021, de fase preliminar del procedimiento penal acusatorio, impartido a los jóvenes del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Estamos viendo el tema, las medidas cautelares, específicamente las que se señalan en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Continuamos entonces con estas medidas cautelares. Nos quedamos en el video anterior en la fracción número 7, donde veíamos el error de, no, en la 6 decía el error de cuidado, vigilancia, decía ciudadano y es cuidado. Bueno, la 8, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, con los ofendidos o los testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. 9, la separación inmediata del domicilio. 10, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Número 11, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Número 12, la colocación de localizadores electrónicos. Número 13, el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. O la 14, la prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como una sanción penal anticipada. La proporcionalidad que deben de tener las medidas cautelares. Por favor, Guillermo, ¿nos puedes apoyar con el 156? ¿156? Por favor, proporcionalidad. A ver, ya casi llego. No, ya me pasé, qué pendejo. A ver. Proporcionalidad. El juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de la mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de la evaluación de riesgo realizado por personal especializado en materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución del juez de control, deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Perfecto. 157. Imposición de medidas cautelares. Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el juez de control en audiencia y con presencia de las partes. El juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este código o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Solo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso, el juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas, ni aplicar medidas más graves
que las previstas en el presente código. El artículo 158 nos señala debate de las medidas cautelares. Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso, a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. El artículo 159. Contenido de la resolución. La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: la imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma, los lineamientos para la aplicación de la medida y la vigencia de la medida. Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales. Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este código son aplicables. Artículo 161. La revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de la misma, para la cual el órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. El 162. La audiencia de revisión de las medidas cautelares. De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir de la presentación de la solicitud. ¿Qué medios de prueba para la imposición y revisión de la medida cautelar? Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según sea el caso, la medida cautelar. Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares. La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea inminente la comisión y peligre la integridad personal o la vida de una persona. El entrevistador, en este caso, quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal. Para decidir sobre la necesidad de la imposición o revisión de las medidas cautelares, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, o sea, hay una autoridad que es la encargada de supervisar la medida cautelar si la está cumpliendo el imputado. Por eso se llama autoridad, así que ese nombre largo, autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Ya vimos la suspensión condicional del proceso en la clase anterior, que es una de las soluciones alternas, acuérdense, porque la única forma de determinación anticipada del proceso es el procedimiento abreviado. Acuérdense. Bueno, esta autoridad proporcionará a las partes la información necesaria para ello, de modo que puedan hacer la solicitud correspondiente al órgano jurisdiccional en caso de que tenga la medida cautelar no esté cumpliendo. Para tal efecto,
La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso tendrá acceso a los sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información y demás de carácter público, y contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares distinta a la prisión preventiva. Las partes podrán obtener la información disponible de la autoridad competente cuando así lo solicite, previo a la audiencia para debatir la solicitud de medida cautelar. La supervisión de la prisión preventiva quedará a cargo de la autoridad penitenciaria en los términos de la ley de la materia. Por favor, Guillermo, apóyanos con el 165. Aplicación de la prisión preventiva. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motiva el proceso. En ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplo este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Ok, sigue con excepciones, por favor. Excepciones. En el caso que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico geriátrico bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior cuando se trate de mujeres embarazadas o de madres durante la lactancia. No gozarán de la prerrogativa prevista en los 2 párrafos anteriores quienes, a criterio del juez de control, puedan sustentarse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Muy bien. Causas de procedencia. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva. El juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud
secuestro y trata de personas, establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente. Tenemos el párrafo reformado del 219, pero estos ya aumentaron. Homicidio doloso, previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 bis, 320 y 323. Genocidio, previsto en el artículo 149 bis. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 bis. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 ter, y terrorismo internacional, previsto en los artículos 148 bis al 148 cuater. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero, los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145. Corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201. Pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202. Turismo sexual en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 bis. Lenocinio de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204, y la pederastía, previsto en el artículo 209 bis. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 bis, 196 ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. Se considerarán delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Fiscal de la Federación de la siguiente manera. 1. El contrabando y su equiparable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones 1 y 4, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones 2 o 3, párrafo segundo del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados. Número 2, defraudación fiscal y su equiparable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados. Y número 3, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales superen 3 veces lo establecido en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, párrafo con fracciones adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2009. El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa
y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad. Artículo 168. El peligro de sustracción del imputado. ¿Nos puedes apoyar, Manuel, por favor, con el 168? Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. Fracción primera. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. Fracción 2. El máximo de la pena en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito que se le trate y la actitud que voluntariamente adopte el imputado ante este. La que sigue, Fracción tercera. Okay. ¿Continúa, Oleg? Sí. Ok. Fracción tercera. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida de que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Cuarto, la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas o quinto, el desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme al derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Okay. Artículo 169, Guillermo. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Voy. Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que de recuperar su libertad el imputado destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba, influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos o intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servicios públicos que participan en la investigación. Obstaculizará. ¿Qué pasó? Ya lo acabé. El último punto es intimidará, amenazará o obstaculizará la labor de los servicios públicos para que participan en la investigación. Ya. 170. Gracias. 170, Manuel. Ya no regresó Marta ni Jorge Chien. Artículo 170. Riesgo para la víctima o ofendido, testigos o para la comunidad. La protección que deba proporcionarse a la víctima o ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el juez de control respecto a las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Muy bien. A ver.
El artículo 171 nos habla de las pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. Las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. En todos los casos se estará lo dispuesto por este código en lo relativo a la admisión y desahogo de medios de prueba. Los medios de convicción allegados tendrán eficacia únicamente para la resolución de las cuestiones que se hubiesen planteado. La presentación de la garantía, es el que se refiere el 172, al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el juez de control previamente tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada por el Ministerio Público. Para resolver sobre dicho monto, el juez de control deberá tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de investigación y el riesgo para la víctima u ofendido, para los testigos o la comunidad. Adicionalmente, deberá considerar las características del imputado, su capacidad económica, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. El juez de control hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía. Artículo 173. Tipos de garantía. La garantía económica podrá constituirse de las siguientes maneras. Primero tenemos el depósito en efectivo. Seguidamente la fianza de institución autorizada. Número 3, la hipoteca. Número 4, la prenda. Número 5, el fideicomiso. O número 6, cualquier otra que a criterio del juez de control cumpla suficientemente con esta finalidad. El juez de control podrá autorizar la sustitución de la garantía impuesta al imputado por otro equivalente previa audiencia del Ministerio Público, la víctima o el ofendido si estuviese presente. Las garantías económicas se regirán por las reglas generales previstas en el Código Civil Federal o de las entidades federativas según corresponda y demás legislaciones aplicables. El depósito en efectivo será equivalente a la cantidad señalada como garantía económica y se hará en la institución de crédito autorizada para ello. Sin embargo, cuando por razones de la hora o por tratarse de día inhábil no pueda constituirse el depósito, el juez de control recibirá la cantidad en efectivo, asentará registro de ella y la ingresará el primer día hábil a la institución de crédito autorizada. El artículo 174, Manuel, por favor. Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares. Cuando el supervisor de la medida cautelar detecte un incumplimiento de una medida cautelar distinta a la garantía económica o de prisión preventiva, deberá informar a las partes de forma inmediata a efecto de que en su caso puedan solicitar la revisión de la medida cautelar. El Ministerio Público que reciba el reporte de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la suspensión condicional del proceso, deberá solicitar audiencia para la revisión de la medida cautelar impuesta en el plazo más breve posible y en su caso solicite la comparecencia del imputado o una orden de aprehensión. En caso que el imputado notificado por cualquier medio no comparezca injustificadamente a la audiencia a la que fue citado, el Ministerio Público deberá solicitar la orden de aprehensión o comparecencia. La justificación de la inasistencia por parte del imputado deberá presentarse a más tardar al momento de la audiencia. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y exhibida esta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a 8 días. Advertidos, el garante y el imputado
de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, será efectiva la garantía a favor del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o sus equivalentes en las entidades federativas previstas en la Ley General de Víctimas. Si el imputado es sorprendido infringiendo una medida cautelar, las establecidas en las fracciones quinta, séptima, octava, novena, doceava y tercera, el artículo 155 de este tercera. código. ¿Cuál No, es? 12, perdón. ¿Cómo 12 se y conoce 13. el número ordinal? ¿No? No me acuerdo, Lick, disculpe. Decimosegunda. Decimosegunda. Sí, de décimo primera, decimosegunda, decimotercera. Y decimotercera, el artículo 155 de este código. El supervisor de la medida cautelar deberá dar aviso inmediatamente y por cualquier medio al juez de control, quien con la misma inmediatez ordenará su arresto con fundamento en el inciso D, fracción segunda del artículo 104 de este código, para que dentro de la duración de este sea llevado ante él en audiencia con las partes, con el fin de que se previse la medida cautelar, siempre y cuando se le haya apercibido de que de incumplir con la medida cautelar se le impondría dicha medida de apremio. Okay. Cancelación de la garantía del 175. La garantía se cancelará y se devolverán los bienes afectados por ella cuando 1. Se revoque la decisión que la decreta, 2. Se dicte el sobreseimiento o la sentencia absolutoria, o 3. El imputado se someta a la ejecución de la pena o la garantía no deba ejecutarse. El capítulo 5 nos habla de la supervisión de las medidas cautelares, de la autoridad, en la que les había mencionado anteriormente, de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, naturaleza y objeto. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso tendrá por objeto realizar la evaluación de riesgo del imputado, así como llevar a cabo el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, en caso de que no sea una institución de seguridad pública, se podrán auxiliar de la instancia policial correspondiente para el desarrollo de sus funciones. Esta autoridad deberá proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que le soliciten. El artículo 177, Guillermo, por favor, obligaciones de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. ¿Cuáles son esas obligaciones? ¿Digo 77? Sí, 177. Muy bien. 177 obligaciones de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso tendrá las siguientes obligaciones. Número 1, supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a la prisión preventiva y las condiciones a cargo del imputado o en caso de suspensión condicional del proceso, así como hacer sugerencias sobre cualquier cambio que amerite alguna modificación de las medidas u obligaciones impuestas. Número 2, entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las condiciones de la suspensión condicional del proceso y canalizarlos
en su caso, a la autoridad correspondiente. Número 3, realizar entrevistas así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se encuentre el imputado. Número 4, verificar la localización del imputado en su domicilio o en el lugar en donde se encuentre cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera. Número 5, requerir que el imputado proporcione muestras sin previo aviso para detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas, o el resultado del examen de las mismas en su caso, cuando la modalidad de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera. Número 6. Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad judicial encargue el cuidado del imputado cumplan con las obligaciones contraídas. Número 7. Solicitar al imputado la información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las medidas y obligaciones impuestas. Número 8. Revisar y sugerir el cambio de las condiciones de las medidas impuestas al imputado de oficio o a solicitud de parte. Cuando cambien las circunstancias originales que sirven de base para imponer la medida. Número 9. Informar a las partes aquellas violaciones a las medidas y obligaciones impuestas que estén debidamente verificadas y puedan implicar la modificación o revocación de la medida o suspensión y sugerir las modificaciones que estime pertinentes. Número 10. Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y obligaciones impuestas, su seguimiento y conclusión. Número 11. Solicitar y proporcionar información a las oficinas con funciones similares de la federación o de entidades federativas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Número 12. Ejecutar las solicitudes de apoyo para la obtención de información que requieran las oficinas con funciones similares de la federación o de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia. Número 13. Canalizar al imputado a servicios sociales de asistencia públicos o privados en materias de salud, empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera. Y número 15, las demás que establezca la legislación aplicable. Muy bien, muchas gracias. El artículo 178, riesgo de incumplimiento de medida cautelar distinta a la prisión preventiva. En el supuesto de que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso advierta que existe un riesgo objetivo en inminente de fuga o de afectación a la integridad personal de los intervinientes, deberá informar a las partes de forma inmediata a efecto de que en su caso puedan solicitar al juez de control la revisión de la medida cautelar. 179. Suspensión de medida cautelar. Cuando se determine la suspensión condicional del proceso, la autoridad judicial deberá suspender las medidas cautelares impuestas, las que podrán continuar en los mismos términos o modificarse si el proceso se reanuda de acuerdo con las peticiones de las partes y la determinación judicial. Jóvenes, nos vamos ya al último corte. Regresamos para concluir la clase y seguimos con el 180, por favor. Gracias.
Ok, Roberto, adelante.